Good afternoon, everybody. I'm Katie Phelan. We have our panel of experts in place. You've gotten a lot of information in the past 2.5 days. Habéis recibido mucha información en estos últimos 2 días y medio. Lo siento por la genética y todo esto, y por rasgos específicos y también investigación, manejo, ensayos clínicos y a lo mejor algunas preguntas también que os han quedado. Ahora es vuestra oportunidad para resolver estas preguntas. Podéis hacer la pregunta a un experto específico o a todo el panel y seguramente podrán dar todas las respuestas que necesitéis antes de iros a casa. Aprovechad esta ocasión para hacer vuestras preguntas y recibir vuestras respuestas. Ninguna pregunta es ni demasiado fácil ni demasiado difícil para este panel. ¿Quién va primero? Joe has to leave to the airport within 15 minutes. If there are questions for Joe, well, that refers to what he talked about animal models, in vitro studies, preclinical trials, clinical trials made in his center. I think the questions have to ask Joe first, because within 15 minutes he's going to leave. Are there questions for Joe? ¿Hay alguna pregunta para Joe? Hola, Joe. Los modelos de ratones que utilizas, In the mouse model that ¿solamente you les use, falta el SHANK3 o do they utilizas only ratones con miss the SHANK3, deleciones or do you de use varios mice genes? with deletions in Gracias. several genes? Bueno, es una pregunta estupenda. Como dije ayer, hay 12 modelos de ratón de PMS distintos. 2 de ellos le falta todo el gen SHANK3. La mayor parte de ellos van a tener una pequeña parte del gen. Hemos publicado un artículo sobre una deleción completa del gen con un fenotipo más grande y deleciones más pequeñas, pero que sepamos, nadie tiene genes adicionales. Por lo que pensamos que las células madre son tan importantes, que las células madre tenemos 45 pacientes diferentes con mutaciones puntuales. Tenemos pacientes con grandes deleciones, pequeñas deleciones, más pequeñas. Por lo tanto, si, por ejemplo, dentro de un año o 18 meses tenemos un fármaco que parece que funcione con SHANK3, inmediatamente lo podemos probar en las deleciones grandes y estar seguros de que funcione para todo y no solamente para la mutación puntual. Creo que estamos en una situación poco frecuente donde tenemos un trastorno monogénico, pero realmente son múltiples genes que contribuyen al fenotipo, por lo tanto, menos hasta cierto punto. Con las células madre podemos ver todas estas deleciones y estas mutaciones puntuales y esperemos obtener medicamentos que igual las primeras no serán nunca perfectas, estos medicamentos, pero irán haciendo mejorías independientemente del tamaño de la deleción. Es una forma importante para tratar ese punto. I've got a question for Joe as well. Yesterday we heard the talk on the possibility of genetic treatments for PMS and other diseases. And we heard talking about CRISPR. After the talk, Joe and myself, we spoke together, and he had comments that I would like him to tell them now, in order to put into perspective that type of things that you hear about a lot. You, as parents, you get thrilled when you hear about stem cells. You imagine that within 3 years we are ready for the stem cells, and you hear about CRISPR and that this can happen maybe within 5 years. I would like Joe to comment on this. Bueno, yo creo que la charla de ayer, de hecho, de Luis fue excelente. Revisó el estado de la situación del CRISPR. Dio un par de ejemplos clínicos, que realmente solamente hay uno, pero también señaló cuando hablaba de sustituir la parte terminal de cromosoma 22, dijo que es una hipótesis. Estamos muy, muy lejos de ello todavía. CRISPR en sí mismo probablemente no va a ser nada que sea eficaz a corto plazo para PMS, pero si nos retrocedemos un poco y hablamos de terapia génica de forma más amplia, hay otras cosas que se pueden hacer. La terapia génica implica
tal como yo lo veo, es intentar modificar o bien el gen, o ADN, el ARN o la proteína. Y cuando sepamos cuál es nuestra diana, en este caso SHANK3, hay métodos ya ahí fuera que no utilizan terapia génica tal como pensamos en ella nosotros, pero que va a dirigirse al gen. Recuerden que hay 2 copias de SHANK3. Imaginen que si hiciéramos un estudio y encontráramos un fármaco, una pastilla, que aumentara la expresión de SHANK3 a partir de alelo sano. Esto es terapia génica en el sentido de que nos estamos dirigiendo a un gen, pero no estamos sustituyendo nada. Tengo 2 genes, uno está perfectamente bien y esto se puede hacer a nivel de ADN. Hay métodos para hacerlo en el ARN y métodos para hacerlo a nivel de la proteína también. Es el síndrome de Pompe con los pacientes con Pompe. Era un trastorno letal antes. Él descubrió cómo estabilizar la proteína que quedaba atrás. La cantidad de cualquier proteína o cualquier en nuestro organismo es una combinación de cuánto se hace y cuánto se degrada. Si tomamos un sumidero, abrimos el grifo, se va a llenar, incluso aunque esté abierto, que no se haya puesto el tapón. Si está bloqueado, subirá de nuevo, pero si no, se bajará todo. Cuánto se hace y cuánto se pierde, pues decide lo que hay en el cuerpo. Él dijo que las pequeñas moléculas llamadas chaperonas que van a estabilizar al alelo sano en estos niños y extender su vida y, por lo tanto, aumentar el nivel, de esta forma, su vida sana. Y hay un gen sano ahí, hacemos algo de proteína, podemos mantenerlo más tiempo para que el nivel neto global suba. Era la vida media de estos niños. Entonces, cuando yo pienso en terapia génica, en PMS, creo que es algo importante, pero no va a ser CRISPR pronto, desde luego. Se dirigirá a nivel ARN, ADN, proteína e intentar elevar el nivel del alelo sano. ¿Ya son todas tus preguntas? ¿Ya no hay más? Hola, buenas tardes. Hello, good afternoon. Soy mamá de un adulto, I'm mother de of un an adulto de adult 32 who is años. 32 years old now. Todos estos All avances, these progresses, estas nuevas these new tecnologías, estas technologies, esperanzas que se ponen y these siempre se hopes hablan that de are there. niños. We always talk about children. ¿Qué resto nos queda a los What is papás de los adultos remaining for us parents of de adults? tener estas mismas, similares, Do we o have qué the same, porcentaje de similar? esperanza para What is the ellos percentage of con hope respecto for a them todos estos with respect avances? to all these advances that have taken place? Seguramente muchas personas pueden contestar esa pregunta, pero yo voy a dar mi respuesta. Una de las cosas que se puede hacer con estos ratones es que se puede volver a conectar el gen. Se puede dejar que el ratón nazca sin SHANK3 y luego en momentos dados de su vida entonces se puede hacer un cambio molecular que haga que vuelva a estar ahí. Y esto se hizo en muchos trastornos monogénicos y también se hizo en PMS. Un señor en MIT creó un ratón que le faltaba el SHANK3 y luego volvió a introducir el gen cuando eran jóvenes, en prepubertad, en la edad adulta, etc. Y preguntó cuánto de la conducta se recuperaba volviendo a conectar el SHANK3. Y había recuperación en todas las veces. La recuperación era mejor cuando eran más jóvenes, no cabe la menor duda. Pero también había recuperación en los adultos. Bueno, yo espero y rezo y deseo que esto sea cierto también para los seres humanos y que tengamos oportunidades de intervenir en cualquier momento en la vida humana para mejorar las cosas. También hay todo un campo de estudios en el cerebro para ver si podemos hacer más el cerebro como que fuera más plástico, más un cerebro joven. Y resulta que no es tan difícil, que de hecho involucra el mismo gen que mostré ayer. Nadie recuerda el nombre del gen que mencioné ayer, pero es la misma vía, el mismo. Y los grupos que intentan decir que sí, que el cerebro es un cerebro viejo de 50 años y está
pero hay químicos que de hecho pueden hacer que sea algo más joven. Entre estas dos cosas, el hecho de que ya hemos visto en los ratones, no en humanos, en ratones, son 25 gramos frente a, como decíamos ayer, 80. En ratones podemos volver a conectar el SHANK3 y a una gran mejoría en la edad adulta del ratón. We are going to be able to reactivate SHANK3 in the adults, but this means that to replace SHANK3 or to have treatments even less in the adults, although the brain is not as plastic as in children, can represent an improvement. I repeat as well, in a more general manner, that out of the treatments that are being tried in PMS today, only one can't be given in adults. The IGF-1, as we said yesterday, when the bones are already fixed, we can't give it in the adults. But the oxytocin can be given at any age. The other one that they are trying in adults as well. Lo siento, no sé lo que han dicho, pero bueno. The treatment with the epilepsy that they are starting can also be implemented to any who had severe epilepsy, even adults. So although we say children just by habit, this doesn't mean that we are only focusing on children. Y también es cierto, incluso para IGF-1, el ensayo original se hizo basándonos totalmente en lo que ya estaba aprobado. Estaba aprobado para niños que estaban creciendo. Por ello, no se podía dar en adultos. Pero también hay datos de seguridad sobre IGF-1 post-crecimiento. Algunas personas lo toman porque les hace más fuertes, y no es verdad. Pero en el trabajo de Mara, etcétera, pues habrá que pensar en serio si se quiere probar y si se recibe la aprobación en cuanto a seguridad y eficacia en los adultos. La razón que se dijo es porque esto ya estaba aprobado y no se pedían más requisitos por parte de la FDA. Y ahora creo que se quiere ir. Muchísimas gracias. Are there any questions for? Preguntas, por favor, para nuestros otros expertos. Volverá Catalina enseguida. Hola, bueno, ya he hablado Hello. alguna otra vez y bueno, I've pues spoken me alegro before. I'm de conocer que hay very personas happy to know that que there are son people adultas. who are adults. Porque, bueno, yo también soy Because médico y I'm a mi hija physician también tiene and un my Phelan daughter McDermid. has Y bueno, pues he PMS. vivido un And, poco como reflexión de lo que he estado escuchando This hoy. is, Ha I'm habido giving una thought to what madre I've que ha listened today. There comentado was a mother who que mentioned bueno, pues que muchas veces los that médicos frequently no tenemos ni idea. Y doctors efectivamente es que no tenemos don't ni have idea. a clue. That's true. El grandísimo problema es The que big estamos problem rodeados is de, that- bueno, pues hay una compañera me comentó hace tiempo, Well, a de colleague muchos said cachitólogos, es decir, there muchos médicos que lots of conocen una doctors parte know muy pequeñita de just su a little trabajo, bit about pero que something, realmente nos tendríamos but que transformar pues, en we're going to have to dermitólogos, turn ¿no? into en especialistas specialists en esta enfermedad. Phelan Yo echo de dermatologists, in menos other un words. poco en But esta here, conferencia, at y this es una conference, propuesta this is a que proposal podría ser para otras that might veces, be useful for el another invitar occasion. It a would be to gente invite que esté people relacionado con servicios sociales. who work with En mi social caso, work. bueno, pues mandé un WhatsApp en su momento I y sent yo a tomé la WhatsApp decisión and de tener que ingresar a mi hija en una I residencia. needed to put my daughter Y, in a y lo in a recuerdo home, por varias in a razones. residence. El doctor and Rafael ha comentado el tema Rafael del insomnio. spoke about Nosotros cuando hemos empezado a dormir, insomnia. de verdad, And- es cuando ha estado ingresada en residencia. And Porque es que antes dormíamos una noche sí, because, una noche no. we Una noche le didn't tocaba a sleep ella, otra well. noche me tocaba a mí. My wife Entonces, yo slept creo one que night, todas esas cosas and que al then final I slept in es the la night. realidad, So we took el- turns. But we lo never que really slept well tenemos, until que our mi daughter hija was Sandra o institutionalized. o Our el daughter adulto que Sandra tengamos
Lo que queremos es lo what mejor we para want is ellos, the best thing for them. que me parece muy bien y And I estoy think- enriqueciéndome mucho con And I'm learning a great la deal. visión de Catalina, que te agradezco what mucho Catalina says, I appreciate porque has dado what bueno, you've pues said, una because información you've given súper clara, súper very bonita, clear, very que llega. lovely information. Pero creo que that es reaches importante everyone. que But I think it's important estos chicos terminan siendo to adultos. know No that se sabe la these esperanza de vida children que van end a up tener. being adults. Y por We lo don't know tanto what their life necesitamos un expectancy is. poco que So nosotros los padres, we, the parents, por ley natural, vamos a do- fallecer we're antes going que to ellos. die before they Nos are. quedemos con and la tranquilidad we want de to que nuestro be at familiar peace, and we want to va a know ser that our bien cuidado. child will be well No era cared nada for. más que That deciros was, eso. I just wanted to say that. Thank you. Es que me quiero sentar para que no se me vea tanto. Hola, era un poco que Mara nos explicara cuando el tratamiento estuvo Lorena, qué pautas tenía que seguir, si tenía que mirarse de alguna manera sus análisis para saber si le estaba haciendo algún bien o no lo que estaba tomando, si tenía que medir sus niveles de glucosa, si tenía que medir de alguna manera día a día y en qué pauta se realizaba la medicación. ¿Era una pauta al día? ¿Era cada? ¿Cómo se administraba el IGF-1? How did you give her? How did you give her IGF-1? I realized I didn't mention that. I'm sorry, but this is a treatment. Diabética, de alguna forma en cuanto a seguimiento. El seguimiento se hace de forma conjunta con el Servicio de Endocrinología Pediátrica, en este caso, que hace un seguimiento semanal inicialmente, luego quincenal y luego ya se va distanciando más. Es una medicación que se da de forma subcutánea 2 veces al día y que hay que hacer seguimiento de la glucosa todo el tiempo, con todos los cuidados que eso supone. Si la niña se pone mala de cualquier otra cosa, o se vomita, o si tiene gastroenteritis o cualquier cosa, hay que hacer ajustes y hay que estar en contacto. Entonces, es un seguimiento muy cercano, que supone 2 veces al día un pinchazo subcutáneo y que supone un seguimiento por parte de endocrinología de análisis en cualquier momento que pueda haber cualquier dificultad y de forma regular. Ahora mismo, pues yo creo que el último se ha separado 2 meses de análisis completo, que no glucosa, que tiene que evaluarse todo el tiempo, pues porque se tiene que andar mirando los niveles de IGF-1 que tiene y cualquier cosa que pueda surgir, ¿vale? Además, inicialmente y al final de los tratamientos se hace un chequeo más general, ¿vale? A nivel, bueno, pues otorrinolaringológico, a nivel un poco de todos los... No, que es un tratamiento complejo. También comentar quizás que a la hora de pensar en ensayos clínicos, hace, yo creo, año y pico o algo así, yo creo que fue Norma misma la que me trajo la información de una molécula para administrarse vía oral, la trofinetida, me parece que era. Bueno, a mí me parece algo esperanzador. Esperemos que haya formulaciones más sencillas, que se puedan probar si es que comprobamos que es eficaz o no. Pero hoy por hoy es un tratamiento que hay que tomarse muy en serio y que no se puede dar así de forma habitual para nada. Podemos darlo en el contexto de estudios controlados, sobre todo, porque tenemos que discriminar cuál es la diferencia de todos aquellos niños a los que interrumpimos el tratamiento antes de verano o que lo iniciamos después de verano o todas estas cosas. ¿Vale? Muchas gracias por permitir aclararlo. Hola, buenas tardes. Quería hacerle un par de preguntas a Rafael. La primera es, has hablado sobre las apneas. Bueno, siempre se nos dice cuando damos a luz que hay que tener cuidado con el niño que duerma boca abajo porque tiene mayor riesgo. Entonces, bueno, mi hijo tiene 1 año y 8 meses, tiene mucha hipotonía y durante la noche hay veces que se gira, pero luego no es capaz por sí solo de volver a ponerse boca arriba. Entonces, me queda esa duda de hasta qué punto es seguro que él duerma boca abajo. Y luego la siguiente es que él tiene un sueño tranquilo, duerme unas 10 horas aproximadamente. Le hemos hecho pruebas, lo siento. Le hemos hecho una prueba de sueño larga durante toda la noche, pues al final por descartar. Lo que queríamos saber es si esto es frecuente que cambie, no sé si hay experiencia, a lo mejor en fila no, pero en niños con espectro autista,
y cada cuánto habría que repetir estas pruebas, si es necesario o no, o por no llegar tarde, por no repetirlas ya cuando veamos que, no sé, que pasa algo, algún tema relacionado con la epilepsia o algo así. Muchas gracias. De acuerdo. Entonces estamos hablando de la apnea obstructiva del sueño y el rango de edad en el que se manifiesta de forma más importante es entre los 2 y los 6 años. Con frecuencia incluso algunos niños que tuvieron apnea en ese periodo podría aliviarse bastante y convertirse en roncadores simples o nada después. Eso se debe a que la proporción entre el tamaño de sus adenoides, amígdala y todo lo que es obstructivo en ese área y la propia faringe y los dilatadores de la faringe, esa proporción es peor, es desventajosa en esa edad. Entonces, hablar de apnea obstructiva del sueño antes es más difícil y si estamos hablando de una apnea desde el nacimiento prácticamente, casi seguro que estamos hablando de otro tipo de problema respiratorio, aunque también puede haber componente obstructivo. Respecto a la posición corporal, si estamos hablando de apnea obstructiva, desde luego que la mejor posición es prono o lateral, o sea, boca abajo es mucho mejor que supino. Supino es la peor de las posiciones para la apnea obstructiva. Si el niño en ese periodo de 2 a 6 años no ha tenido apnea obstructiva, no creo que luego vaya a tenerla, excepto que haya alguna cirugía de otorrino que haya modificado esa anatomía. Entonces, ¿cuándo hay que repetirla? Yo, no la repetiría. Sí me parece que es muy importante hacer estudios de sueño al paciente, al niño, en esas edades y no poligrafías respiratorias, que no monitorizan todos estos otros fenómenos que también nos preocupan en el sueño. Lo digo porque a veces es cierto que para un screening convencional en otro tipo de población con alta sospecha de apnea puede ser suficiente ya no solo una poligrafía respiratoria domiciliaria o hospitalaria, sino incluso una oximetría domiciliaria podría ser suficiente, pero no en estos casos. O sea, un niño con Phelan-McDermid debe ser analizado en profundidad lo que es la estructura de su sueño. Y está esta otra faceta, perdón que me alargo, que es la de la que también me preguntabas de la epilepsia. O sea, tenemos que hacer un registro electroencefalográfico fiable, que muchas veces en los estudios de sueño o no hay ninguna modificación electroencefalográfica o la que se hace es muy somera, con distancias demasiado grandes entre electrodos y con pocas derivaciones. Esto no nos permite estudiarlas. Yo quiero agregar algo respecto a esto de la apnea del sueño. Yo no tengo ninguna experiencia, digamos, clínica. Catalina, use a microphone. Use the microphone. ¿Me están oyendo ya? Perdón. Okay. Yo no tengo ninguna experiencia personal con apnea del sueño y en mi conocimiento no hay ningún estudio publicado de prevalencia de apnea del sueño en Phelan-McDermid, pero lo que sí les puedo contar es que yo he oído muchas historias de familias a cuyos niños les han diagnosticado apnea del sueño y que están en tratamiento y que se mejoraron mucho. Y la mayoría de los casos que estoy recordando en este momento se las diagnosticaron cuando eran adolescentes o adultos. Entonces, respecto a lo que el doctor acaba de decir, que según, es cierto, en los casos que él conoce, pero él no está hablando de Phelan-McDermid, sino en general, que es de los 2 a los 6 años. Yo no les puedo decir si los casos de los que yo estoy pensando, que se los diagnosticaron a los 18 años, lo tenían desde chiquitos y nunca se los habían diagnosticado o fue algo que apareció. Seguro. Probablemente, ¿cierto? Pero entonces, de decir que no se vuelva a repetir, tal vez de pronto en estos casos tan complicados, niños frágiles y todo, de pronto sí se justificaría repetirlo más tarde para buscarlo si no se lo encontraron al principio, ¿o no? ¿No? Bueno. Vamos, si aparecen los síntomas, que en este caso sería somnolencia, porque un niño de 18 años ya tiene somnolencia, o cefalea matutina, lo que son los síntomas de la apnea, ¿no? Sudoración profusa en la noche, una inquietud motora manifiesta, todo lo que son los síntomas de la apnea, pues sí, porque algo ha pasado. Puede haber pasado, ¿no? También igual ha engordado. El peso en los niños no influyó mucho en la apnea, sorprendentemente,
no es sorprendente porque la apnea en niños en verdad es un problema del REM. Es un problema del REM. No es como la apnea del adulto, cuyo el diámetro cervical, su índice de masa corporal es el factor más determinante. Aquí estamos hablando sobre todo del reflejo hipofaringeo y del control defectuoso que se produce en la respiración durante una fase del sueño en la noche. Mi pregunta es para Mara. Dentro de los antecedentes familiares de Lorena, tomaste como punto de partida, o por ahí el más relevante, el tumor en la glándula hipófisis del papá, si no entendí mal. A mí me llamó la atención, porque yo soy mamá de Isabela, tiene 1 año y 8 meses, y dentro de los antecedentes familiares de Isabela, tengo a mi hermana, que también tuvo un tumor en la glándula hipófisis. Y quería saber si encontraste alguna relación entre ese antecedente familiar y el síndrome. No, ninguna. Lo que parecía bastante curioso, y bueno, nos sirvió de argumentación porque sí que queríamos probar, era pues que era un tumor productor, que en la hipófisis se pueden producir muchas cosas, y era productor de IGF-1, que era precisamente lo que podía mejorar a su hija. Pero es una anécdota, simplemente, que además muchos otros médicos habían desestimado como que tuviera ninguna relación, pero bueno, no fue omitido desde luego la argumentación para pedir, pero no lo sabemos. Una segunda pregunta, que por ahí me la pueden responder cualquiera de ustedes, es que he escuchado hablar todo el tiempo de del video electroencefalograma. Isabela sufre crisis epilépticas, ya vamos por el tercer electroencefalograma de 30 minutos y en Argentina nunca me habían mencionado esta técnica y quería saber un poquito en qué consiste, cómo se hace. Bueno, nada, eso cortito nada más. El video EEG tiene un protocolo internacional, sabemos que es una monitorización prolongada de la actividad cerebral. Una de las cuestiones es su duración, sencillamente. Cuando es de 8 horas suele ser que incluya el sueño y ya puede ser de 24 horas o más. Se hacen ingresos prolongados, pero sobre todo son para localización de las crisis en niños, por ejemplo, dentro del contexto de la cirugía de la epilepsia, que no es el caso. O sea, normalmente estaríamos hablando sobre todo de un video EEG de 8 horas, que incluya sueño y vigilia. También se diferencia en que las derivaciones, el número de electrodos que se utilizan en Scalp es más completo que un EEG convencional. Entonces, como se ha mostrado, esto sí que tenemos de Phelan McDermid, de este artículo reciente que muestra cómo evoluciona nuestra capacidad de diagnosticar esas anomalías con un EEG convencional, con un vídeo de 8 horas o si ese vídeo lo repites al año. Y se ve que prácticamente acabas con el diagnóstico, o sea, has cogido a todos. Pero esto es algo que pasa en todas las epilepsias, que hay que insistir en el vídeo EEG lo suficiente. No sé si he respondido. Un poquito más de detalles sobre la técnica, cómo se hace. Pues en verdad es igual que un electroencefalograma convencional, solo que la monitorización es más prolongada y más derivaciones y con monitorización de vídeo. En todas las unidades que hay vídeo EEG, además, el personal tiene que tener una preparación específica para saber cómo actuar cuando hay anomalías. Y, por supuesto, si hay crisis. Es vital poder explorar la crisis cuando sucede para poder categorizarla. Porque no solamente son los fenómenos eléctricos, sino los fenómenos clínicos que acompañan. Cuando una crisis, la que fuera, tiene más de 4 o 5 segundos de duración, tienes la oportunidad de explorar clínicamente ese momento, que es un auténtico privilegio, explorar si está orientado en el tiempo, en el espacio, si tiene algún déficit motor o sensitivo. O sea que también el personal tiene que estar adiestrado, y es como es el protocolo, para explorar las crisis cuando acontecen. Otra cuestión es que aquí ha salido varias veces, yo quiero dar mi opinión, no sé qué os parece a vosotros, mi posición es muy típica de este hospital al respecto, que es la privación. En muchísimos hospitales se hace videoelectroencefalografía a los niños, en general en un protocolo de privación de sueño. Esto
tiene una razón de ser que es sobre todo práctica, porque lo que es verdad es que hacer todo el esfuerzo de instalar, de preparar un vídeo EEG prolongado para que luego no poder tener casi nada de sueño de ese niño, pues es un esfuerzo enorme que has hecho para nada. Y todos queremos llegar muy lejos con el estudio. Pero no podemos olvidar el efecto potenciador de las anomalías que tiene la propia privación. Entonces, en el entramado, en la selva de fenómenos eléctricos que están sucediendo paroxísticos en el electroencefalograma, no podemos encima provocar estados extremos de privación. Entonces, en este hospital, que yo he estado 14 años trabajando, todos los vídeos EEG se hacían en niños con sueño totalmente normal, o sea, sin privación. Ahora, comprendo que a veces no se puede, ¿no? Pero tenemos que ser cautos, como me preguntas por el protocolo, el procedimiento de realización, tenemos que ser cautos con someter al niño a una privación extrema, que va a favorecer los fenómenos epileptiformes. No sé qué opináis de esto, igual. En el gobierno yo creo que sí se hacen en privación de rutina. De rutina se hacen en privación, sí, esa es la rutina. Hay una unidad de sueño donde se pueden hacer estudios prolongados durante toda la noche, unidad de sueño para todo el hospital, todas las edades, con lo cual, bueno, exacto. Entonces se hacen muy poquitos. Lo normal es la privación y también la argumentación que utilizan es que precisamente así, claro, no es una privación extrema la que hacen, pero pretenden provocar un poquito más, dar más facilidad a que se vean las cosas. Claro, ahí tendrían que estar los neurofisiólogos argumentando contra ti. Por eso. Yo quería comentar, mi hijo tiene 17 años y ha empezado con apneas este invierno pasado, es cuando se las empezamos a detectar, tiene Phelan-McDermid también. Se lo detectamos porque él dormía antes muy bien, dormía toda la noche un tirón y empezó a despertarse entre 7 y 12 veces por la noche. Es un niño muy delgado, le han mirado, no tiene nada de anginas, no tiene vegetaciones, pero tiene 48 apneas, le sacaron en la noche y despertándose muchísimas veces, que estuvo, o sea que sí que algún caso hay. La pregunta es para toda la mesa. No sé quién podrá responder mejor o todos. Primero quiero agradeceros vuestro buen hacer y vuestro esfuerzo por ayudarnos. La pregunta la centramos en la regresión. Brevemente, mi hijo tiene 18 años y cuando empezó con la regresión, pues vimos que aparecían problemas de salud mental, problemas de comportamiento, problemas de saber estar y empezamos también a tomar una gran cantidad de fármacos. También falta de sueño o problemas con el sueño. La cuestión claramente es la siguiente: su calidad de vida ha empeorado considerablemente y queremos que se estabilice en algún punto. Por tanto, la pregunta es qué método o procedimiento podríamos como familia poner en marcha pues para evitar que esto siga empeorando, ya bien sea desde el punto de vista psiquiátrico, genético o alguna otra especialidad que también puede estar vinculada a este mal. Hombre, como es un paciente de mi consulta, yo creo que mejor que hablen los demás. Bueno, de mi consulta originalmente, ahora la compartimos con la doctora Hernández, por si dan nuevas ideas. Quiero decir, efectivamente es una regresión tardía, ¿no?, en la adolescencia, con una falta de sueño brutal y un comportamiento maniforme. Que no sabemos, ¿no? Pues diagnósticos podemos hacer los que queramos a nivel psicopatológico de un episodio maníaco, un inicio de trastorno bipolar, una regresión, perdió casi todo el lenguaje que tenía, ¿verdad? Tremendo y dificilísimo de tratar, con una casi ausencia absoluta de sueño. Hemos intentado lo que hemos sabido y hemos, pues leyendo, como siempre hacemos, ¿no?, lo que podamos ir consultando. Pero, y además, bueno, aunque ahora esté en otra consulta, pues en estos casos difíciles solemos ir consensuando cada X tiempo y viendo cómo van las cosas, ¿no? A mí me gustaría escuchar a ver si los demás tienen alguna idea que no hayamos puesto en práctica. Yo, si puedo intervenir, me gustaría, y vamos a ponerlo en marcha de forma parcial, porque no lo podremos hacer con todos los pacientes, porque no tendremos pues muestras de ADN, pero os pediremos permiso, es el genotipado de muchos fármacos.
¿vale? Tenemos un array específico para genotipar fármacos. Respuesta a fármacos implicados sobre todo en epilepsia, pero tenemos un abanico amplio. Lo que intentaremos es mejorar el número de cambios para detectar que son responsables de la respuesta a un determinado fármaco que en general podamos estar utilizando en distintos síndromes, a nivel de epilepsia o a nivel de otros aspectos conductuales. Entonces, bueno, eso lo vamos a poner en marcha, no sé cuándo, porque bueno, pues tendremos que contactar a través de la asociación, pero es una idea que, bueno, que yo creo que la vamos a poner en marcha próximamente. Eso puede dar ayudas específicas en ciertos casos de ciertos pacientes que por algunos cambios que tienen en el ADN, y no son enfermedades, sino que son variaciones individuales entre las personas, hay personas que responden mejor a ciertas drogas que otras, por cambios que tienen en las enzimas que degradan las drogas. Eso puede ser una pista. Lo otro que yo creo que es relevante, no en este caso particular, pero también en todos, es repetir esta cosa que a nosotros nos parece extraordinaria, es una de las cosas que nos parece más emocionantes que ha pasado recientemente en el área de Phelan-McDermid, y es esta creación de este grupo neuropsiquiátrico, este grupo ECO de expertos que están dispuestos a ayudarle a cualquier persona en el mundo que tenga este tipo de cuadros clínicos, porque sabemos que son muy difíciles de manejar y que juntando la experiencia de expertos en muchas partes del mundo se puede conseguir reunir la experiencia que tiene cada uno con sus pacientes y ayudar y dar ideas. Este grupo, entonces Mara va a empezar a participar en este grupo. Hay otras también personas que hablan español, y acuérdense que no es para que los pacientes contacten directamente, sino sus médicos. En este caso, pues Mara va a estar ahí metida, pero le digo para los otros que tengan médicos que se encuentren perdidos, porque es que esa es la realidad. Ellos no van a haber visto nunca un paciente con Phelan-McDermid, y cuando ustedes les pasen estos cuadros tan complicados, que aún para los expertos son complicados de manejar, porque es que cada paciente es distinto, ustedes tienen que entender que no es el médico que queda en la esquina y que les quedó cerquita ir, es que el que les va a ofrecer una ayuda real. Ustedes tienen que saber que esto es una enfermedad rara y que ustedes muchas veces, cuando la enfermedad es complicada, van a tener que hacer el esfuerzo de ir a donde están los expertos para poder pedirles a ellos que tienen más experiencia que les manejen ciertas cosas complicadas. O a veces no se tienen que desplazar ustedes, pero tienen que decirle al doctor local de ustedes: por favor contacte a este experto en Madrid, por favor contacte a este grupo para tal problema renal, contacte a esta persona, pida ayuda, pida consejo, ¿cierto? Para tratar de que los hijos de ustedes sean manejados con el mejor conocimiento científico disponible. I have two general comments about regression, for this gentleman. One, I have two comments about regression. One is that oftentimes there's a trigger for the regression. So if there may have been some life change, an illness, or a change in a caregiver, or a pet died, or something in his life that might have triggered it. And the second thing is sometimes there are drug interactions. So taking 2 drugs may have the effect of taking 3 medications, and that can mask symptoms that he might have underlying depression or something that is not manifested because some medication is masking it. So I would take that into consideration too when I'm looking at regression. Sí, Kathy, this is a very important issue that you mentioned, and I think we should develop it more. Este punto de decir, es una cosa que yo invité 2 personas para que les hablaran de este tema de la regresión y de los problemas neuropsiquiátricos que aparecen en la adolescencia y en la edad adulta, porque me parece que es un tema importantísimo. Y desafortunadamente el doctor Verhoeven, que es un psiquiatra holandés que tiene 28 pacientes ya que ha seguido, muchos con regresiones y problemas psiquiátricos, o sea que es un experto, se enfermó y no pudo venir. Y después el doctor Joe Seger, que trabaja con él, no dio una charla como yo habría querido que la diera, con más consejos para las familias, que era lo que yo quería que les diga a las familias exactamente qué tienen que hacer para tratar de evitar estas regresiones, porque él en los artículos que ha publicado sobre PMS escribe: con las medidas contextuales
y el tratamiento farmacológico logramos estabilizar el paciente y hacerlo volver al estado en el que estaba antes. Yo le decía, yo quiero que explique qué quiere decir medidas contextuales, precisamente, porque él dice, medidas contextuales aplicadas individualmente. Y yo digo, venga acá, lo invitamos a que nos hable de eso. Y no dijo nada. Bueno, entonces nos quedamos sin saber cuáles eran las medidas contextuales. Él es profesor de eso en Holanda, de medidas contextuales, y vino aquí y no nos dijo ni una sola medida contextual. No. Bueno, pero bueno, entonces nos quedamos sin saber, pero lo que yo sí les quiero decir es lo que hemos oído, pero mucho de todas las historias de las familias, que son los que más nos enseñan, y es que cuando un paciente, un adolescente, un adulto tenga una regresión, sea pérdida de lenguaje, pérdida de habilidades motoras, empiece con cosas distintas, que antes comía solo y ya no come, que antes se vestía y ya no es capaz de vestirse solo, que antes iba al taller de actividades y ya no, que antes tenía control de esfínteres y lo deja de tener. Todo eso es lo que llamamos regresión. O, por ejemplo, que se les altera el sueño es típico, se les altera el sueño, empiezan a dormir mal, tienen fases maníacas de hiperexcitabilidad, hablan todo el tiempo, se mueven, corren, no quieren comer, alternando con fases que pueden estar completamente pasivos. Estos cuadros que vemos, lo primero que uno tiene que pensar es, ¿hay alguna causa física para que esto haya empezado? Es lo primero que uno tiene que hacer, porque les puedo hacer una lista y se las voy a hacer para que ustedes sepan que lo primero que uno tiene que hacer es descartar causas médicas. Hemos visto esos cuadros y se descubrió que eran problemas de dientes. Había un diente que estaba poniendo problema, dolor, nada. Fue el dentista, se sacó el diente, se arregló de antibióticos, lo que fuera, se quitó la regresión, se quitaron los problemas psiquiátricos. Otro, infección urinaria. ¿Cuántos casos hemos visto de infecciones urinarias que causan esto? Acuérdense que 30% de pacientes con Phelan-McDermid tienen problemas renales que pueden facilitar las infecciones urinarias. Entonces, un paciente con infecciones urinarias es una cosa común. No les va a decir, me está doliendo para orinar, no se puede no darse cuenta y puede tener una infección urinaria que causa muchísimo malestar, una infección sistémica que al tratarse, después de mucho tiempo que no se dieron cuenta, porque esa es la cosa triste, pero bueno, al final uno sospecha, busca, la trata y se quita el problema de regresión, de problemas psiquiátricos y todo se cura. Hemos tenido casos de regresiones, problemas psiquiátricos, y era, por ejemplo, un quiste en el ovario de una mujer, seguro doliendo todo, le hicieron los exámenes, se operó el quiste de ovario, se quitó el problema. Después otro, por ejemplo, miomas uterinos, también que estaban poniendo problema, una cosa particular, se operó, se quitó. Infecciones en los oídos, hemos tenido casos. Se trata la infección del oído, se quita. ¿Qué más? Other examples. Crisis epilépticas, clarísimo, en varios casos son crisis epilépticas y cuando se diagnostican y se tratan se mejoran la cosa, pero es que hay que pensarlo cada vez. I'm so glad to hear you say that, Catalina, because my answer, not complete answer, but my answer at first would be, if you ask the parents in the family group, that's what they're going to tell you. Have you checked the teeth? Have you checked the GI? Have you checked sleep? GI, gastrointestinal, es el primero de la lista. Por Dios, gastrointestinal, reflujo gastroesofágico, severísimo, tan severo. Puede ser años. Yo no sé los que ustedes hayan tenido reflujo gastroesofágico, eso duele mucho. Estos niños no van a haber manifestado el dolor. Se les trata el reflujo y se les quita. A veces úlcera, un paciente que estaba en muy buen nivel y se pegó con una regresión, pero perdió todo lo que tenía, hasta que la familia de Estados Unidos se dieron cuenta, una úlcera, le trataron la úlcera a este muchacho y volvió a ser exactamente como antes, pero la regresión le había durado años y volvió exactamente a donde estaba por tratar una úlcera. Y lo otro, pero es que es así los casos que vemos, la constipación.
La constipación, cada vez ustedes nos han oído decir constipación, diarrea, pero digámonos la verdad, es sobre todo la constipación, lo que ustedes dicen estreñimiento, ¿cierto? Bueno, lo mismo. Estreñimiento es un problema muy común y sobre todo se empieza a ser más común en la adolescencia y en la adulta, pone pero mucho problema a esto. Y ustedes tienen que ser conscientes que un paciente constipado no está bien, tiene dolores y no está bien, y hemos visto cuadros, pero es que psiquiátricos, neurológicos, causados por constipaciones no tratadas. Entonces eso lo tienen que considerar siempre porque hay que manejar la constipación, no dejar que les coja ventaja, desde que empiece tratar de buscar medidas, dietas, y también de pronto fármacos y ir ensayando. También ser conscientes que los fármacos para la constipación en general dejan de actuar después de un tiempo. Entonces puede que estuvo muy bien 2, 3, 4 años con un fármaco y después se volvió a empeorar. Consideren la posibilidad que tal vez hay que adaptar el tratamiento. O por ejemplo algo en la dieta, es que yo le doy, hay una mamá en Estados Unidos que le da ciruelas pasas, ¿ok? Y lleva dándole 15 años ciruelas pasas y ya le dejaron de actuar y la señora sigue insistiendo con las ciruelas pasas. Por favor, cambien, empiécele a dar pera, empiécele a dar otra cosa, no sé, ¿cierto? Para tratar de cambiar. Y si el tratamiento no le está ayudando, pasen a otro tratamiento. ¿Ok? All right, thank you for the lively discussion, but our time is up. Okay. So please join me in thanking our expert panel.